Buen día, mi nombre es Santiago Escaso, soy profesor adjunto de la Clínica Ginecológica C. En el día de hoy vamos a ver el teórico sobre tumoración parouterina. Como verán a lo largo del curso, este es un motivo de consulta frecuente. La definición es un término un poco amplio. Tumoración parouterina se refiere a toda tumoración que se encuentre alrededor del cuerpo uterino. Esta es una imagen laparoscópica, una cámara que se introduce a nivel del ombligo, por donde nosotros operamos actualmente, en la cual ustedes pueden ver el cuerpo uterino. Esta es la visión laparoscópica del cuerpo uterino, está el ligamento ancho con sus tres estructuras: ligamento redondo, trompa de falopio, ligamento útero-ovárico, ovario. Este es el fondo de saco de Douglas, recto y hacia adelante vejiga, anterior, posterior, derecho, izquierdo. Como les dije anteriormente, este es un motivo de consulta frecuente. Muchas veces puede ser cuadros asintomáticos, hallazgos ecográficos, hallazgos en el examen clínico periódico de control ginecológico, o en algunas ocasiones con cuadros sintomáticos que nos pueden orientar, después veremos, a las distintas causas que pueden provocar estas tumoraciones pelvianas. Pueden ser sangrados, puede ser por dolor abdominal el motivo de consulta, puede ser el hallazgo clínico de la tumoración abdominal, puede haber líquido libre en la cavidad abdominal, eso se conoce como ascitis, u otros motivos de consulta, pesadez. Por suerte, la gran mayoría van a ser tumoraciones benignas, y la gran mayoría van a ser de origen ovárico, pero tenemos que tener un correcto interrogatorio y un alto índice de sospecha, porque pueden ser cuadros potencialmente graves, cuadros iniciales de tumoraciones oncológicas, tumores de ovario, cáncer de recto. Entonces tenemos que ser muy meticulosos en nuestro interrogatorio y en nuestro examen físico. Como ustedes han comenzado a estudiar y aprender en lo que va del curso, se necesita una anamnesis y un examen físico detallados y ordenados. El objetivo del curso es que ustedes terminen haciendo un correcto interrogatorio, un correcto examen físico, se sientan seguros. Estos ya lo han visto en las clases anteriores, pero pues, a modo de repaso: los datos generales, la edad de la paciente, cuál es el motivo de consulta, desarrollar ese motivo de consulta, ya sea un motivo de consulta normal por control ginecológico o por un elemento patológico, desglosarlo bien ese motivo de consulta, síntomas asociados, va a evaluar los antecedentes personales, ya sea los ginecológicos, los obstétricos, sus antecedentes personales, sus antecedentes inmunológicos, los antecedentes familiares. En cada uno de estos ítems ustedes van a ir siendo como detectives, identificando elementos que nos sumen para ir construyendo la historia clínica de la paciente o del usuario que tenemos frente a nosotros. Continuarán después por un correcto y minucioso examen físico general, de cabeza a pies, examen de mama siempre, por más que el motivo de consulta sea un cuadro abdominal, siempre examen de mama. Hay que aprovechar cada contacto que tenemos con el paciente para enseñar, para educar, para prevenir. Acuérdense que el cáncer de mama es el principal cáncer de las mujeres en nuestro país, entonces tenemos que estar muy atentos a la búsqueda del mismo. Un examen abdominal completo, un examen ginecológico con sus diferentes fases. La historia clínica tiene que ser basada en un razonamiento clínico, no simplemente preguntar por preguntar. Tenemos que ir viendo en función del motivo de consulta, irnos orientando y desarrollando la historia en función de los síntomas, desglosar el síntoma, y después veremos si los síntomas que refiere el paciente pueden ser funcionales, como algo vamos a ver. La mujer pasa por etapas cíclicas bastante características, con síntomas bastante característicos, y bueno, tendremos que ir definiendo si los síntomas que refiere el paciente son de causas funcionales o de causas estructurales. Función de la edad, de la etapa del ciclo menstrual, es clave que interroguen la fecha de última menstruación, métodos anticonceptivos que está utilizando, para orientarnos sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Que es donde más frecuentemente se ven este tipo de lesiones, pero nos orientando.
Síntomas asociados, acuérdense que si bien van a estar en una consulta ginecológica, pueden venir por síntomas digestivos, síntomas urinarios, en la pelvis los síntomas confluyen y se pueden mezclar, con lo cual tenemos que ir interrogando y desglosando la sintomatología. Siempre los antecedentes personales nos suman factores de riesgo para el desarrollo de patología oncológica, cánceres de ovario, existen cánceres de ovario heredofamiliar, cánceres de endometrio, cáncer de recto, ¿sí? Entonces tenemos que desglosarlo y por ahí podemos tener una puntita de investigación de ese caso clínico. El examen físico orientado, como dijimos anteriormente, de cabeza a pies, y eso nos va a ir llevando a poder realizar distintos planteos, diagnósticos positivos, planteos diferenciales que iremos desarrollando. Síntomas, los síntomas ginecológicos más frecuentes, motivo de consulta, como sea por dolor, por flujo, por genitorragia, es decir, por sangrados de la esfera ginecológica, vinculados o no al ciclo menstrual, por tumoraciones, síndrome climatérico, esto nos orienta también en la etapa de la vida que se encuentra la paciente, hay muchos quistes o tumoraciones parauterinas disfuncionales en esta etapa de la vida de la mujer, por esterilidad, por infertilidad, puede ser el motivo de consulta, y como haya encontrado una tumoración parauterina, bueno, después vamos a ver, existen obstrucciones tubarias, existen procesos, patologías como la endometriosis, que se asocian con infertilidad y que se asocian con la presencia de tumoraciones anexiales, el endometrioma de ovario, entonces son todos elementos que tenemos que interrogar. El examen físico ustedes ya tuvieron la clase al respecto, pero siempre busquen la otra gran preocupación que tenemos, aparte de la patología mamaria, es la patología del cuello uterino. Cada instancia que ustedes estén con una paciente ginecológica y amerita un examen físico completo, evaluar el cuello del útero, que aparte nos puede ir dando pistas sobre el cuadro de consulta actual. Por ejemplo, si ustedes se encuentran una paciente con consulta por dolor, por un hallazgo, una masa parauterina, con una infección genital baja maltratada, nos puede estar orientando un cuadro infeccioso crónico, un plastrón, por ejemplo, un absceso tubovárico. Entonces, son todos elementos de pesquisa que vamos a ir teniendo. Bueno, a lo largo del curso van a ir aprendiendo y ganando experiencia para colocar espéculos, para inspeccionar el cuello uterino, que así es como se ve, ¿sí? Este es el orificio cervical externo, esta es la mucosa exocervical, estas son las paredes de la vagina. Acá tiene una pequeña lesión, pero a veces estas lesiones pueden ser por el propio espéculo que raspó el cuello uterino, es un pequeño sangradito. Examen ginecológico, superficial y profundo, palpar el útero, palpar las fosas ováricas, para identificar esa tumoración y caracterizar esa tumoración, ¿sí? Acuérdense que el útero a su vez puede variar, la posición más fisiológica es un útero en anteversoflexión, pero a veces también se puede ver un útero en retroversoflexión, y esto se puede tener confusión a la hora de si esto es una tumoración parauterina, y no, es el propio cuerpo uterino que cae hacia atrás. Entonces son conocimientos fisiológicos que tenemos que tener presentes. El tacto bimanual, para ayudarnos con las dos manos a comprimir las estructuras y acercar las estructuras hacia el dedo que tacta, que son los dedos vaginales. En este caso, la presión abdominal empuja a los ovarios para que nosotros podamos caracterizarlo. Fácil de tactar en las pacientes flacas, más difícil en las pacientes obesas, pero siempre hay que ir a buscar las fosas ováricas y palpar los anexos. En tumoraciones pelvianas, el tacto rectovaginal cobra un rol importante, nos permite ver las características de esa tumoración con un poquito más de precisión, porque podemos llegar un poco más alto, incluso ver la relación de esa tumoración con las paredes del recto, que muchas veces está comprometida, o hay adherencias al recto, que nos hace plantear los distintos diagnósticos etiológicos de esa tumoración y ir pensando un poquito también en el abordaje de la misma. Ustedes luego de ese examen físico van a tener que concluir si esta tumoración es parietal, es preperitoneal, es intraabdominal o es retroperitoneal. La parietal es una tumoración que se exacerba con los movimientos de contracción de la musculatura anterolateral del abdomen. Pueden ser tumoraciones de músculo, pueden ser tumoraciones en tejido celular subcutáneo. La preperitoneal es
básicamente pueden llegar a ser la vejiga, por ejemplo, en un globo vesical, en una infección urinaria en una paciente añosa, en un posoperatorio, ¿sí? Es una tumoración que se esconde con la contracción de los músculos anteriores del abdomen, pero que se tacta por delante, en la pared vaginal anterior. La intraabdominal, primero la retroperitoneal, esta se tacta por detrás del recto, el tacto rectal se encuentra hacia los lados o por detrás del recto. Ejemplos de ello, por ejemplo, un riñón descendido, una aptosis renal, una malformación, que el riñón en vez de estar en su logia renal está descendido en la pelvis, o tumores de recto, o tumores de fosa rectal, pueden ser tumores retroperitoneales, y los intraabdominales, que son los más frecuentes. Después tendremos que ver si son del aparato genital, del aparato urinario, del aparato digestivo, que pueden estar dando el cuadro clínico que estamos analizando. Toda tumoración, ustedes la van a tener que desglosar con esta mnemotecnia que ustedes ya conocen, el Civitas Forsucon Moresem, simplemente es para recordarles la situación, dónde se encuentra esta tumoración, en los fondos sacovaginales, anterior, posterior, derecho, izquierdo, unio, bilateral, que pueden ser muchas veces, los límites, si estos son netos, difusos, el tamaño aproximado en centímetros, la forma, si es redonda, si es alargada, si es irregular, su superficie, nodular, rugosa. La rugosa o nodular nos orienta más a procesos oncológicos, proliferativos malignos. La consistencia, los quistes son remitentes, los sólidos se palpan sólidos, más duros. La movilidad, eso es muy importante, si son tumoraciones móviles, o si son tumoraciones fijas, si están fijas al útero, al recto. Las relaciones con esas estructuras vecinas, y la sensibilidad, si esta tumoración despierta o no despierta dolor, si el dolor es provocado al tacto, es un dolor espontáneo. Bueno, todos estos elementos nos van a ir orientando, y ustedes van a ser así, son como unos detectives, y van a ir armando con los datos que van sacando el interrogatorio y el examen físico, van construyendo intelectualmente los distintos planteos diagnósticos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico que se llama topográfico, es decir, esta tumoración es de origen ginecológico o no ginecológico. Dentro de las no ginecológicas, como dijimos anteriormente, los cuadros urológicos, los cuadros digestivos, los tumores peritoneales, ¿sí? Tumoraciones infecciosas, como son los quistes hidáticos, no tan vigente actualmente, pero siempre presentes en pacientes del medio rural, para no llevarnos sorpresas. Y dentro de los tumores ginecológicos tenemos que discernir si esta tumoración es de útero, es de trompa o es de ovario. Con los posibles planteos etiológicos, la causa de esta tumoración, estas tumoraciones pueden ser gravídicas, siempre en la mujer reproductiva, tener presente las causas gravídicas de estas tumoraciones, pueden ser funcionales o disfuncionales, pueden ser orgánicas, tumorales benignas o malignas, el cáncer, y hay una entidad entremedia que se llama borderline, que son tumores que se comportan bastante como las tumoraciones benignas, pero hay que seguirlas en el tiempo porque pueden ser muchas veces la base de un tumor a futuro. Y obviamente las causas infecciosas. Iremos viendo distintos escenarios, distintas situaciones clínicas. Dentro de las causas gravídicas, una de las más frecuentes, en el esquema de la izquierda podemos ver el proceso de fertilización y fecundación. El ovocito que sale del ovario, desde luego la ovulación es captada por la trompa y se lleva el ovocito a nivel de la trompa, a nivel del istmo. Si hubo relaciones en ese periodo, los espermatozoides depositados en el fondo del saco vaginal van a ascender por el canal cervical, van a remar todo por la cavidad uterina y van a ir hasta la trompa, donde se encontrarán con el ovocito y lo fecundarán. Si es así, el embarazo va a seguir su proceso por la trompa y se va a implantar en las primeras semanas de gestación a nivel de la matriz uterina o del cuerpo uterino. Hay una situación que se conoce como embarazo ectópico, que es decir,
el embrión agarra una propiedad implantatoria anteriormente y se implanta a nivel tubario. Esto puede ser también, lo podemos ver muchas veces por patologías tubarias que hacen que la trompa sea más tortuosa, haya adherencias, entonces se le hace más difícil el pasaje hacia la cavidad uterina y se implanta el embarazo a nivel tubario. Esto es una imagen laparoscópica para que ustedes vayan teniendo imágenes en su retina de cómo se ve un embarazo ectópico. De vuelta útero, fondo de saco de Douglas, laparoscopía, estas son las pinzas que utilizamos en la laparoscopía. Ustedes van a ver aquí en el fondo que hay un poco de sangre, eso se llama hemoperitoneo. Estos son los ligamentos úterosacros que están en tensión. Y acá vemos la trompa de falopio del lado derecho, este es el ligamento uterovárico, y acá van a ver que está distendida esta trompa, que tiene como un hematoma interno, esto se llama hematosalpinx, sangra dentro de la trompa, esto es igual a un embarazo ectópico. Veamos si corre el video, ahí está, este es uno de los tratamientos que hay para el embarazo ectópico, sobre todo esta es una entidad que se llama aborto tubario, el embarazo ectópico se estaba como para expulsar en la cavidad peritoneal, y ahí sale el saco embrionario. ¿Sí? No es para que lo van a ver a lo largo del curso, embarazo ectópico es un capítulo aparte, pero para que vayan ya teniendo las primeras imágenes. Otra tumoración parauterina frecuente de ver en casos gravídicos y que muchas veces confunde porque puede dar a veces dolor, a veces simplemente es un hallazgo ecográfico. Lo que mantiene el embarazo en las primeras semanas es el cuerpo lúteo. ¿Sí? El cuerpo lúteo, luego la ovulación, es lo que si hay un embarazo va a mantener el embarazo intraútero en las primeras semanas. Es un tejido muy friable, muy vascularizado, a veces sangra y se enquista, ¿sí? Es un cuerpo lúteo hemorrágico, entonces ecográficamente se ve como una tumoración parauterina, a veces dolorosa, a veces hay un pequeño sangrado intraabdominal, que puede llegar muchas veces a confundir el cuadro. Es importante saber si la paciente está embarazada o no para nuestro razonamiento clínico empezar a pensar en las distintas entidades posibles. Causas uterinas, los miomas, también es otro capítulo que van a ver a lo largo del curso. Los miomas son tumoraciones benignas del cuerpo uterino, son fibromas, son nódulos de la pared del útero. Hay distintos tipos de miomas, unos que son intramurales, otros que son subserosos, o sea, que dan hacia la cavidad abdominal. Este es uno de ellos, esta es una tumoración subserosa, de unos 6-7 centímetros. Hay un videito a ver si corre. Ahí está. De vuelta a la laparoscopía, entonces esta imagen muchas veces confunde con una tumoración, es una tumoración parauterina en definitiva, pero de origen uterino. Y aquí es la resolución, es una técnica sencilla en la cual se coagula y se corta el pedículo. No sé si ven aquí la trompa, el ovario. Esto es una tumoración parauterina de causa uterina, es un mioma subseroso pediculado. También lo van a ver en el curso, no se preocupen, pero es para que vayan viendo las distintas entidades a las cuales nos podemos encontrar. Otra situación, también poco frecuente, pero que lleva muchas veces a confusión, es malformaciones uterinas, causas uterinas de imágenes parauterinas. El útero normal está formado por la fusión de dos conductos, los conductos de Müller, que cuando se fusionan y después se reabsorbe el tabique del vello, queda el útero como lo conocemos habitualmente. Cuando hay defectos o estancamiento en las distintas etapas embrionarias, aparecen distintos tipos de malformaciones uterinas. Este es una de ellas, se llama útero didelfo, que son dos hemiúteros, como verán aquí. En la cirugía se ve así. Acá tenemos la vagina, acá tenemos un hemiútero, acá tenemos otro hemiútero. El tema es que muchas veces estas malformaciones uterinas, aparte de ser imagenológicamente, si no es un ecografista, un colega
avisado en ecografía ginecológica puede informar de alguna tumoración parauterina, y muchas veces estas malformaciones uterinas se acompañan de tumoraciones parauterinas, como es este caso. Acá verán una tumoración de ovario de unos 6 centímetros. Más adelante se las muestro de vuelta porque tengo un video a propósito de este caso. Así es como se ve en la ecografía. Después vamos a ver, es un auxiliar diagnóstico importante. Esto es una tumoración parauterina de trompa de falopio. Entonces vimos de útero, ahora vamos a ver de trompa, vimos el embarazo ectópico como una de ellas. Esta es otra bastante característica, se llama hidrosalpinx. La trompa está distendida de líquido. Estos son procesos infecciosos crónicos, benignos, y hay que conocerlos para interpretarlos en la ecografía. Este es el video que le mostré del caso anterior. Son casos más complejos. Esto es simplemente para mostrarle que no, en medicina no son casos siempre redonditos. Muchas veces hay combinaciones de situaciones y bueno, tenemos que saberlas pensar, razonar y estar preparados para ello. Con respecto a causas funcionales o disfuncionales, esto es una situación muy frecuente. También lo van a ver a lo largo del curso, ustedes ya lo vieron en los años anteriores, el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿sí? La mujer pasa a lo largo de su vida por etapas hormonales bastante marcadas, ¿sí? La niña con un eje hipotálamo hipófiso gonadal apagado, la adolescencia que tiene 2 etapas, gráficamente una premenárquica y una posmenárquica, y una línea, un umbral, que es su primera menstruación. En esta etapa se caracteriza habitualmente por un eje todavía inmaduro, disfuncional, trastornos del ciclo, quistes funcionales de ovario. Después viene una etapa reproductiva, hormonalmente bastante estable. Y luego viene una larga etapa que se llama climaterio, que la definimos en 2, una premenopáusica y una posmenopáusica. En esta etapa premenopáusica también los quistes funcionales son bastante característicos. Y luego viene la posmenopausia. Y como dice acá en el diagrama, en cada etapa existen patologías diferentes, entonces dentro de nuestro interrogatorio es muy importante al principio, datos generales, bueno, categorizar en qué etapa hormonal se encuentra nuestro paciente para ahí empezar a afinar nuestros diagnósticos, ¿sí? Esto es a modo de recordatorio, es hipotálamo, hipófisis gonadal, ciclo ovárico. Hay imágenes en los ovarios a lo largo de todo su ciclo en la mujer edad reproductiva. Hay que conocerlas, hay que saberlas para no confundirlas. Siempre que haga una ecografía transvaginal en una mujer edad reproductiva, el ovario está en alguna etapa de su ciclo funcional. Podemos encontrarnos folículos en crecimiento, podemos encontrarnos cuerpos lúteos. Entonces hay que interrogar fecha de última menstruación y ver en qué etapa del ciclo ovárico se encuentra esta señora para interpretar esos resultados ecográficos. Obviamente en la niñez no hay causas ováricas funcionales, en la posmenopausia no hay causas ováricas funcionales, así que en estos dos extremos prestar mucha atención porque son orgánicas siempre, podrán ser benignas, pero también existen causas malignas de estas tumoraciones pelvianas, entonces tenemos que estar muy atentos. Así es como se ven los ovarios en las distintas etapas de la vida de la mujer, ovarios de la niña, ovarios en mujer reproductiva, esto es un folículo en crecimiento, y el ovario en una mujer de la posmenopausia es un ovario ya atrófico, gastado, con este aspecto cerebroide. Estas son las imágenes de los ovarios. Y dentro del ciclo ovárico, como les dije anteriormente, ustedes van a encontrar el ovario en distintas fases, en función de la fecha de su última menstruación, folículo en crecimiento. Esto es un ovario que ovuló recientemente, el ovario crece el folículo y rompe todos los meses, esto es la ovulación, donde sale el líquido folicular y el ovocito que caen en el fondo de la pelvis, en el fondo de esas cédulas,
y en este sitio donde óvulo se forma el cuerpo lúteo, que va a mantener el endometrio los siguientes 14 días, y si no se produce el embarazo, regresa al cuerpo lúteo, caen los niveles hormonales de progesterona y se produce la menstruación y arranca un ciclo endometrial nuevo. Esto simplemente es a modo de datos. Tenemos una base de datos más de 25 años de cirugía laparoscópica, en tumoraciones adolescentes, los más frecuentes adolescentes, los más frecuentes son los tumores o los quistes funcionales, pero no dejar de pensar en los quistes orgánicos. Luego vamos a ir desglosando y viendo. Los ovarios tienen 3 capas embrionarias, ecto, endo y mesodermo, y de todas esas capas pueden surgir tumoraciones de ovario benignas, borderline y malignas. Las más frecuentes es el teratoma quístico, lo que se llaman los tumores dermoides, y los segundos en frecuencias son los endometriomas de ovario. Los endometriomas de ovario lo van a ver en el curso, endometriosis, es una patología, es el endometrio que normalmente tiene que estar dentro de la cavidad uterina, se expresa en forma ectópica y se puede presentar a nivel del ovario, eso se conoce como endometrioma de ovario, a nivel peritoneal, eso se llama endometriosis superficial, o por debajo, en el subperitoneal, eso se llama endometriosis profunda. En el ovario específicamente, al igual que el endometrio en su ubicación habitual dentro del útero, cumple las mismas etapas. Crece todos los meses, sangra, y eso va generando en el ovario una especie de quiste de sangre vieja, se llama quiste achocolatado, y ecográficamente uno lo puede ver bien. Las mujeres se presentan cuando presentan estos endometriomas con dolor menstrual, lo que se llama dismenorrea, pueden generar infertilidad, es un cuadro frecuente, un hallazgo frecuente ecográfico. El otro es el tumor dermoide. El tumor dermoide lo vemos así, nuevamente imagen laparoscópica, ovario izquierdo, derecho, son la superficie, es una superficie más gruesa, se llama superficie nacarada, ecográficamente tienen grasa, tienen pelos adentro, son de origen endodérmico estos tumores, benignos la mayoría de las veces, y es el tumor más frecuente de la adolescencia. Estos son quistes funcionales, mostrándole imágenes para que ustedes retengan y vayan viendo distintos escenarios, ¿sí? De vuelta, esto es el recto, este es el útero, este es el anexo izquierdo, este es el quiste funcional de unos 4 centímetros, esta es la trompa de falopio izquierda, esta es la trompa falopio derecha, este es el ligamento útero-ovárico. Y los tumores de ovario maligno también se pueden presentar como tumoraciones paruterinas, también pueden derivar de las 3 capas embrionarias, epiteliales, germinales y estromales. Los más frecuentes, los tumores malignos, son los epiteliales, pero en mujeres jóvenes y en niñas, los germinales son los más frecuentes. Y los epiteliales de la mujer reproductiva, en la mujer adulta, actualmente son tumores que se ven en mujeres mayores de 40 años. Cuando se presentan, habitualmente se presentan en estadios avanzados, y ya la enfermedad está fuera de la pelvis, pero en algunas ocasiones lo podemos diagnosticar en etapas tempranas, y son imágenes que encontramos en ecografía, sólioquístico, con papilas. Entonces tenemos que estar atentos ante la presencia de estas imágenes para su correcta derivación y tratamiento oportuno en centros que se dediquen a tumores ginecológicos. También, para que tengan una imagen, así es como se ve un cáncer de ovario, ven que se pierden los límites anatómicos, son lesiones infiltrativas, este es el recto que está infiltrado por la lesión, acá tenemos una trompa, acá tenemos el útero, perdón, acá tenemos una trompa, acá tenemos la vejiga distendida, empujada hacia adelante. Esto es por vía laparotómica, ¿sí? La apertura de la pared abdominal de la paciente. Y existe un subgrupo que se llaman tumores borderline, que los comenté anteriormente. Estos son todos diagnósticos anatomopatológicos, ¿no? Uno por la
clínica no se puede orientar si es un borderline o no. La ecografía nos ayuda bastante, hay ciertas características ecográficas bastante sugestivas, pero va a ser en definitiva la anatomía patológica, el estudio anatomopatológico de la lesión, la que nos confirma este tipo de lesión. Y no olvidar los cuadros infecciosos. Cuadros infecciosos que evolucionaron a bajo ruido, que recibieron antibióticos, pero que no se resolvió adecuadamente, se forman abscesos, plastrones, adherencias, esto es el sigmoide pegado al útero, se ven elementos infecciosos, purulentos, estos son elementos infecciosos de mayor cronicidad, no es pus solo, sino es la generación de membranas, pseudomembranas, que nos hablan de la cronicidad del cuadro. En definitiva, muchas veces va a ser el diagnóstico histopatológico, o sea que vamos a requerir en algunas oportunidades biopsias o material para estudio anatomopatológico para llegar a nuestro diagnóstico. Para clínica, ¿qué necesitamos en estos cuadros? La ecografía transvaginal es un pilar fundamental. Hoy decimos que la ecografía es como un elemento semiológico más. El tacto vaginal hoy en día aporta mucha información, pero la ecografía transvaginal es como ver con la punta de nuestros dedos. Cuando uno realiza una ecografía transvaginal está a milímetros del ovario, entonces puede caracterizar mejor. No estoy diciendo que el tacto vaginal no sirva, que no se malinterprete. El tacto vaginal es fundamental, no tiene una alta sensibilidad diagnóstica, entonces tenemos que apoyarnos con la tecnología como es la ecografía transvaginal. Siempre que haya tenido relaciones sexuales la paciente, entonces no se hace por vía transvaginal en mujeres vírgenes, no se hace por ecografía transvaginal en niñas, en esos casos se puede hacer una ecografía ginecológica por vía abdominal. Toda mujer reproductiva, aunque la paciente diga que no ha tenido relaciones sexuales, siempre pedimos una beta-HCG, ¿sí? Una dosificación hormonal para descartar un embarazo, siempre en mujeres reproductivas. Hemograma, PCR, elementos infecciosos ante la sospecha clínica de un cuadro infeccioso. Búsqueda de germes mediante exudo vaginal, lo mismo. Gonococo, clamidia, son gérmenes que se asocian en los cuadros infecciosos, enfermedad inflamatoria pélvica, nos tenemos que sospechar e ir a buscar. En pacientes potencialmente quirúrgicos, clasificación sanguínea y grupo RH. Y en pacientes con sospecha de enfermedad tumoral neoplásica, los llaman marcadores tumorales. Estos son los marcadores tumorales para los tumores epiteliales, el más importante es el CA125, este es un marcador tumoral que no es específico de los tumores epiteliales, se puede elevar en cuadros infecciosos, en cuadros inflamatorios, en endometriosis, pero bueno, dentro de los marcadores que tenemos nos orienta bastante, junto con la clínica. Otros marcadores es la inhibina para los tumores de la granulosa, de los tumores germinales, y para los tumores, para los tumores germinales, la lactato deshidrogenasa, la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana. Y para los estromales, la inhibina. Uno de ellos es el tumor de la granulosa. El rol de la ecografía nos caracteriza las lesiones, ¿no? Hay imágenes muy orientadoras de benignidad o de malignidad, de sospecha, ¿sí? El tamaño de la lesión, la proporción de componente sólido de la lesión, si es multiquística o uniquística, la presencia de papilas, si tiene cono de sombra posterior, es decir, componente sólido, altera la imagen del transductor con respecto a la generación de sombras acústicas, si hay líquido libre, asitis o no. Hoy en día tenemos scores ecográficos que nos permiten con mayor precisión identificar si estas lesiones son más sugestivas de cáncer o no, para derivar a la paciente a los servicios, a los centros que se dediquen a este tipo de cirugía. El tratamiento va a depender de va a depender de determinadas variables, pero va a ser a considerar la edad del paciente,
los criterios clínicos y paraclínicos de funcional o disfuncional, de benignidad o de malignidad que tenga la lesión, el tamaño de la lesión, y en base a eso veremos si se sugiere un tratamiento médico o si se sugiere un tratamiento quirúrgico. La mayoría de las veces va a requerir un tratamiento quirúrgico, dado que el diagnóstico de certeza será exclusivamente anatomopatológico. Así es como se operaba antes, así es como operamos hoy. Estas son las pinzas laparoscópicas, son pinzas de 5 milímetros que nos permiten cortar, coagular, separar. Entonces son técnicas de cirugía mínimamente invasivas. Se opera a través de una cámara, con trócares que se ponen en el abdomen, con puertos de entrada, 2, 3, 4, y así se opera utilizando monitores, donde el cual nos magnifica lo que estamos viendo y somos mucho más precisos en la disección. Útero, trompa, ovario, ligamento redondo y la coagulación y sección del pedículo lumbo-ovárico. ¿Y qué vamos a hacer en la distintas cirugías? Bueno, dependerá de los hallazgos y los planteos clínicos. Cuando es un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo hemorrágico grande, doloroso, bueno, muchas veces se punciona, se evacúa, se puede tomar una biopsia de la pared para certificar que es un cuerpo lúteo hemorrágico. Cuando es un quiste de parovario, estas son lesiones crónicas, muchas veces congénitas, o pueden ir creciendo a lo largo de los años. Se hace la quistectomía, o sea, la resección de ese quiste. En los quistes dermoides, en los endometriomas, hay que sacar esos quistes porque generan dolor, se asocian con esterilidad, se pueden torsionar, con lo cual hay que abrir el ovario y sacar el quiste que está dentro de ese ovario. En tumores sospechosos, ya sea por el tamaño, por la superficie nacarada, porque vemos ascitis, porque tenemos un componente sólido, hay que tener las consideraciones del caso, el manejo adecuado de la pieza, extraerlos en bolsa, estudio anatomopatológico, ser posible en el intraoperatorio, con lo cual uno puede continuar la cirugía estadificadora, la cirugía terapéutica, en función de cada caso. Este es un caso que les mostré anteriormente de un borderline. Fíjense, el ovario contralateral sano, el ovario izquierdo es el ovario patológico, siempre hay que explorar toda la cavidad abdominal. Con unas cámaras se pone en el ombligo, podemos ver todos los recesos. Esto es el hígado, esto es el estómago, esto es la cúpula diafragmática vista del abdomen, y las piezas se sacan en una bolsa para no contaminar la pared con células potencialmente tumorales. Los cuadros infecciosos, debridar, separar, aspirado de pus, un lavado abdominal, peritoneal profuso. Este es un cuadro de una tumoración parauterina, de evolución subaguda, de varios días de evolución, en la cual van a ver piosalpinx, es decir, pus adentro de las trompas, y cómo se genera adherencia con el intestino. Son cuadros complejos, de difícil resolución, muchas veces estos hay que terminar convirtiendo, haciendo una laparotomía para poder debridar, separar y disminuir el riesgo de lesiones intestinales. O sea, hay cuadros de mayor complejidad. En suma, las masas anexiales o tumoraciones parauterinas son motivo de consulta muy frecuente en la práctica clínica ginecológica diaria. Si bien la mayor parte de las veces son vinculados a cuadros disfuncionales o fisiológicos, tenemos que estar atentos a la posibilidad de potenciales cuadros graves o potenciales cuadros oncológicos incipientes. Hacer hincapié en lo importante de un buen interrogatorio y examen físico, seguido de un razonamiento clínico, meticuloso, pensado, para orientarnos al diagnóstico, las consiguientes intervenciones paraclínicas que haremos y las consiguientes consideraciones terapéuticas, el abordaje de estas situaciones. Bueno, espero que les haya servido la clase. Estos son los textos que les recomiendo. Están
están online. Esta es la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Si no, el libro de texto está en la biblioteca de la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Y este es un libro argentino del profesor René del Castillo, Masas axiales y patología de ovario. Por más información, la página web del servicio, y bueno, a las órdenes.